Bueno, entonces, decía que en las últimas 2 semanas, tres con esta, el capítulo 5, 6 y 7, hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Como vimos cuando iniciamos el capítulo 5, todo el Sermón del Monte que abarcan estos tres capítulos, en primer lugar, es el discurso inaugural de el Mesías, del Señor Jesús, en su primera aparición. Y entonces en el capítulo 5 trata de la relación del individuo en el reino de los cielos, primero consigo mismo, en el versículo 1 al 16 del capítulo 5, en relación con la ley, los versículos 17 al 48. La semana pasada, en su relación con Dios, estuvimos hablando de la oración del Señor Jesús, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, algo del ayuno. Bueno, y hoy vamos a hablar de la relación del individuo en el reino de los cielos con los demás. Vale la pena volver a insistir que estas normas que vemos en el Sermón del Monte no aplican para salvación. A veces hay algunos que se confunden un poco y malinterpretan lo que se está diciendo aquí, entendiendo que lo que se quiere enseñar es que si se es bueno, si se hacen cosas buenas, si se obra de buena manera, conforme el Señor Jesús lo expone, y entonces entra al reino de los cielos. Pero vimos en el comienzo del capítulo 5, el versículo 1 del capítulo 5 dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Está dirigido a sus discípulos. Entramos por extensión nosotros y por ende, de hecho, está dirigido a personas que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es decir, estas normas de conducta aplican para creyentes. O sea, la forma de comportamiento de un creyente debiera estar regida por lo que el Señor enseña en el Sermón del Monte. Y eso es importante tenerlo claro para no ir a pensar cosas equivocadas en relación con el Evangelio y en relación con la salvación. Entonces, empezamos versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es importante, hermanos, resaltar que quizás a veces la interpretación que hacemos de algunos textos bíblicos la hacemos sesgada con un criterio a veces extremo. Algunos dicen que entonces nadie tiene derecho a decir nada en la iglesia, en la asamblea, en la congregación. Nadie tiene derecho a decirle nada a otro, que si habla cosas equivocadas tiene que dejar que lo diga porque la palabra dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el punto aquí es que lo que está indicando es que no debemos condenar a los otros para que nosotros mismos no seamos condenados, que tenemos que mirar nuestra propia condición como seres humanos. Y cuando nosotros hacemos eso, de ponernos no encima de todos, sino mirando nuestra propia condición antes de juzgar a otro, hermanos, creo que eso nos ayuda bastante a tener una conducta cristiana, una conducta conforme al deseo del Señor Jesús.
Hermanos, muchos de nosotros nos apresuramos a juzgar a otros. Muchos de nosotros pareciera que tuviéramos el oficio de ser jueces de los demás. Y yo creo que en todo lo que vamos a ver aquí es importante entender nuestra propia condición antes de emitir un juicio. Es claro que el Señor Jesús mismo empieza diciendo enfáticamente, no juzguéis. No nos dice ni en qué circunstancias, ni cuándo sí o cuándo no, sino nos invita a evitar juzgar desde el punto de vista condenatorio a otra persona. Hermanos, cuando usted y yo nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestra condición, yo creo que eso nos ayuda a tener compasión y misericordia con los demás. El Señor Jesús, recuerden allá en el capítulo 5, habla de los misericordiosos como bienaventurados. Y precisamente misericordia es la contraparte a juicio. Es probable que en el juicio de alguien lo correcto sea darle duro, implacable, porque cometió un error, porque hizo algo equivocado. Pero en la doctrina del Señor Jesucristo, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, la misericordia es importante. Y no solamente aquí en el Sermón del Monte, dicho por el mismo Señor Jesucristo, sino encontramos en las epístolas instrucciones repetidas acerca de la misericordia. Hermanos, creo que es importante que usted y yo tomemos conciencia de esto. Cuidado con juzgar a los demás. Eso no quiere decir que a nadie no hay que decirle nada, que hay que dejar a todo el mundo quieto y así cometa errores, pero cuidado con juzgar a los demás, en el sentido de condenarles, excluirles, apartarles, aplastarles, porque recordemos siempre que la instrucción del Señor Jesús es a ser misericordiosos. Y tener cuidado que muchas veces eso que nosotros juzgamos puede venirse en contra nuestra. Como dice aquella frase legal que le aplican a quien está siendo arrestado, tiene derecho a guardar silencio porque cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque cada uno de nosotros tiene esa vulnerabilidad a cometer errores. Cuidado con el juicio, porque eso afecta a las personas. Y entonces sigue diciendo el Señor Jesús en los versículos 3 y 4, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y esto refuerza el pensamiento que traemos del texto anterior. No es para que yo le responda así a alguien que venga a decirme alguna cosa. No, es para que yo, al juzgar, primero me revise antes de caerle implacablemente a mi hermano, me revise yo. He sido objeto de misericordia. Quizás tengo que decirle algo a mi hermano, pero tengo que hacerlo con misericordia. Quizás no tengo derecho a decirlo como lo pienso decir. Es probable que se requiera animar, exhortar, sí, pero con misericordia.
Estuvimos hablando en el pasado retiro de hermanos sobre el concepto de disciplina que usamos en nuestras asambleas. Y un hermano nos invitaba a cambiar la palabra disciplina por restauración. Y quizás es un tema que debemos estudiar haciendo mucho énfasis en el sentir que hay en la palabra de Dios cuando tratamos casos de hermanos que caen en pecado. Hermanos, siempre es importante al hablar con alguien, al criticar a alguien, tener misericordia. Que nos miremos a nosotros mismos. El Señor les dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Obviamente aquí ahí es un contraste, una forma de hacer una aplicación que refuerce el argumento que él está tratando de exponer, el Señor Jesús, y habla de algo pequeño en el ojo ajeno y algo gigante en su propio ojo. Y pregunta, ¿por qué no primero se mira usted antes de ir a hacerlo en el ojo ajeno? Insisto, esto no es la respuesta que yo le doy a alguien cuando viene a exhortarme. Cuidado con eso. El Señor Jesús nos está diciendo a cada uno, venga, antes de juzgar, antes de señalar, antes de aplicar el látigo contra otro, ¿por qué no se revisa? Eso de pronto lo llene un poquitico de misericordia y quizás le permita a usted ayudar a sacar esa pequeña paja que está en el ojo de su hermano. Cuando usted se mira a sí mismo y dice, oiga, sí, porque somos dados a no ver nuestras faltas, a no ver nuestros errores, a no ver lo malo que nosotros hacemos, a creer que lo que hacemos nosotros está bien y eso nos da a nosotros mismos o nos damos nosotros mismos ese derecho de juzgar a los otros, de señalar al otro y de caerle implacablemente al otro porque es que yo sí hago esto o hago aquello y lo que nos invita, ojo, es el mismo Señor Jesús el que lo está haciendo. Mírese usted primero, revísese usted primero antes de juzgar al otro, antes de caerle con todo el peso de la ley a su hermano. ¿Cómo dirás a tu hermano? Dice, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Si usted no se ha mirado a sí mismo, ¿cómo puede usted tratar de ayudar al otro? Es lo que el Señor nos está invitando. Y nos lo dice así en términos contundentes. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Insiste el Señor Jesús en este concepto de antes de ir a ver los defectos de otro, cuide su propia salud. Dice, entonces verás bien. Cuando yo me reviso a mí mismo, eso me permite tener mayor claridad en cuanto a lo que voy a juzgar en la otra persona. Quiero ser duro, implacable con el otro, me reviso yo y digo, de verdad que tengo que tener misericordia. A veces con los que están aprendiendo a hacer alguna actividad de servicio en la obra, quizás los que por la gracia de Dios tenemos ya algún recorrido en esa actividad,
Nos exaspera ver que el otro lo está haciendo mal. O quizás no que lo esté haciendo mal, sino que no lo está haciendo como a mí me gustaría que lo hiciera. Y entonces caemos de esa manera y en forma de juez a atacar a la otra persona. Cuidado con eso. Y también en relación con faltas, que es un poco más el sentido de lo que el Señor Jesús está mostrando aquí, ni aún en ese aspecto tenemos derecho, ninguno de nosotros, por muy espiritual que nos creamos, ninguno de nosotros tiene derecho a hacerlo de manera implacable, excluyendo, atacando y acabando con el otro. Porque todos tenemos algo que limpiar en nuestro propio ojo. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este tema de lo que es santo y con una analogía, con un ejemplo, un poco no, bastante claro y específico. ¿Quién le echaría perlas a unos cerdos? Nadie, ¿cierto? Lo que es sagrado, lo que es precioso, lo que tiene que ver con las cosas de Dios, debemos cuidarlo. Debemos evitar que sea pisoteado, que sea maltratado. Y claro que sí, muchas veces tenemos que ser uh, quizás estrictos, quizás velar por las cosas que son santas, pero me parece muy interesante el cambio que hay entre lo que viene diciendo de no juzgar, de mirar primero la viga que está en nuestro propio ojo antes de ir a mirar la paja que está en el ojo ajeno, y después con este concepto de no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sigue diciendo versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿A quién le gustaría poner este texto bien grande en un cuadro en la sala de su casa? ¿Cierto que ilusiona? Nos da, como dicen por ahí, nos empodera de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Es lo que quisiéramos escuchar, ¿cierto? Es lo que quisiéramos hacer en todo momento. Pedir, buscar, llamar y que al pedir recibamos, que al buscar encontremos, que al llamar nos abran. Pero sabiamente el Señor Jesucristo continúa en los versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y es probable que usted y yo hayamos leído estos versículos teniendo el mismo énfasis de lo anterior. El que pide, recibe, el que busca, encuentra y el que llama, se le abre. Yo
teniendo el poder y la autoridad para pedir y recibir, para buscar y hallar, y para llamar y que las puertas se abran. Pero el Señor Jesús compara esto con la experiencia de un padre con sus hijos. Mirando aquí pantallas, la gran mayoría de los que veo somos padres. ¿Hemos negado alguna vez, le hemos negado alguna vez algo a nuestros hijos? Sí, ¿cierto? Cuando es la hora del almuerzo y el niño pide bombombún, ¿qué hacemos? No, papito, no, mamita, bombombún no, porque ya es la hora del almuerzo. Y si se come bombombún, entonces no va a almorzar. ¿Eso indica que se es un mal padre al negarle el bombombún al hijo? No, ¿cierto? Y entonces, volviendo al texto anterior, pedimos y a veces no recibimos. O mejor dicho, a veces no recibimos lo que nosotros queremos. Porque así como el papá está seguro que mejor que el bombombún es la sopita del almuerzo, asimismo el Señor muchas veces ve nuestras peticiones, ve nuestros llamados, ve nuestras búsquedas y Él dice, no, eso no le conviene. Si el asunto de esa petición, de ese llamado, de esa búsqueda, tiene que ver con pan, con alimento, pues dice, hombre, si es alimento, pues un papá no le va a dar, si el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Y sigue diciendo, o si le pide un pescado, que es para alimentarse, que es para comer, pues no le va a dar una serpiente que puede ser peligrosa o eminentemente es peligrosa. El padre no lo va a hacer. Y entonces el mismo Señor Jesús dice, oiga, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y hermanos, qué precioso sentirnos de esa manera, no con la autoridad de ordenarle al Señor que nos conceda cosas, sino ir al Señor a pedirle, buscando su voluntad, llamando para encontrar que se nos abra, pero sabiendo que Él es el Padre amoroso, nuestro Padre amoroso, que Él sabe de qué tenemos necesidad cada uno. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué dice ahí? ¿Concederá todas las cosas que le pidan? No, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué son buenas cosas? Lo que de acuerdo con su voluntad sabe Él que usted y yo requerimos. Hermanos, Dios es bueno, evidentemente bueno, esencialmente bueno, y Él sabe dar buenas cosas cuando lo pedimos. En su voluntad, no lo que usted quiere que Él haga, no lo que yo quiera que Él haga, sino lo que Él sabe que es mejor para usted y para mí. Y creo, hermanos, con toda seguridad que esto debe hacernos sentir tranquilos. Y cuando vamos a la presencia del Señor, a buscar de Él, a pedirle a Él, sabemos que Él quiere darnos cosas buenas. No el bombombón que usted quiere 5 minutos antes del almuerzo.
sino lo que Él sabe que es bueno para usted y para mí. Qué precioso saber que esto es una verdad maravillosa. Versículo 12 se llama o se conoce o la conocen como la regla de oro. Algunos dicen que quizás es el texto más conocido por mucha gente, inclusive inconversos, y quizás más citado. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, creo que esto es una manera de confrontarnos a cada uno sobre cómo es nuestra actitud, cómo es nuestro comportamiento con los demás. A veces nos encontramos, iba a decir, encontramos hermanos en la congregación, pero creo que todos nos hemos encontrado en situaciones así, reclamándole al otro, pero es que yo voy allá y a mí nadie me saluda. Yo nunca he recibido una llamada de nadie. Yo nunca, yo hago esto y, pero a veces pregunta uno, oiga hermano, ¿y usted a cuántos hermanos de la congregación llama en la semana? Para decirle, oiga hermanito, hermanita, ¿cómo está? Es una confrontación que el mismo Señor Jesucristo está haciéndonos a usted y a mí. Es un poco también de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Usted quiere que los demás sean amables con usted? Sea usted amable. ¿Quiere que los demás sean amistosos, amigables con usted? Sea usted amigable. Y hermanos, tantas maneras que tenemos cada uno de nosotros de dar ejemplo a otros, de motivar con el ejemplo, con nuestras acciones, con lo que hacemos en el día a día. Y realmente es, como digo, una confrontación que yo mismo estoy haciendo conmigo mismo. ¿Qué tanto estoy haciendo yo que sirva de ejemplo a otros? ¿Tengo derecho yo de reclamarle a otro por lo que hace o deja de hacer? ¿Me estoy poniendo yo de ejemplo? Creo que es una invitación y he insistido ya varias veces hoy y quiero seguirlo haciendo. Recuerden, estos son palabras del Señor Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quiere recibir? Empiece dando de usted mismo. Demos ejemplo. Demos un paso adelante primero nosotros, antes de reclamar. Versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ha sido motivo de, hasta recuerdo de niño, un cuadro que se vendía en la librería, un dibujo con un camino angostico y con una senda ancha,
Y el hecho de que este texto o estas palabras del Señor Jesucristo estén después de lo que hemos visto hasta ahora, suena para mí interesante. Porque ¿a quién de nosotros le gusta verse como criticándose a sí mismo? ¿A quién de nosotros le gusta dar siempre el primer paso y no tener derecho a reclamar? Yo creo que todos nosotros tenemos en esencia esa costumbre. Cometemos un error en el camino, en la moto, en el carro, en la cicla, como peatón, y siempre lo primero que tratamos de hacer es echarle la culpa al otro, porque somos muy fáciles para juzgar, creyendo que el otro tiene la culpa. Pero cuando el Señor en el versículo 12, el Señor Jesús nos invita a dar ejemplo, primero diciéndonos todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así un momentico, por favor, que hubo algo. ¿Qué pasó? Así también haced vosotros con ellos. Decía que esa instrucción viene antes de que el Señor haga alusión a la puerta estrecha. Porque ese camino en el cual a nosotros no nos es tan fácil de dar el primer paso siempre, para nosotros es más fácil juzgar primero y echarle la culpa a los demás y reclamarle a los demás. Prosigue en el versículo 13 diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese camino de renunciar a nosotros mismos, ojo que no estamos hablando aquí precisamente del camino de salvación, aquí se está hablando de normas de conducta a los discípulos del Señor Jesús, y en ese camino en el que tenemos que dar ejemplo, es un camino difícil porque siempre el Señor Jesús dio ejemplo, él mismo, de renunciar, de humillarse, de coger una toalla y un poco de agua y lavar los pies de sus discípulos. Ejemplo de humildad, el ejemplo que habla ya en Filipenses 2, que haya en nosotros el sentir que hubo en el Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entrad por la puerta estrecha, hermanos. Es importante reconocer que ese camino que tenemos que transitar es un camino que nos obliga a renunciar a nosotros mismos. Ese camino que el Señor Jesús está enseñando. Recuerden que decía, empezando el capítulo 5, muchos estaban esperando el discurso de posesión del rey de los judíos, del Mesías prometido, como vamos a acabar con todos y aquí vamos a darles a todos y vamos a dominar y vamos a proponerle guerra a todos y vamos a ganar. Y el Señor Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo sé que ese camino a todos nosotros nos cuesta trabajo, renunciar a nosotros mismos.
nos gusta mucho y sobre todo hoy estamos viviendo en una sociedad que se enfoca en sus derechos, en hacer respetar sus derechos. Pero qué difícil es bajar la cabeza, ser humildes, no prestarle atención a que si yo tengo el derecho o no tengo el derecho, cederle, como el Señor mismo lo enseña, darle la razón al otro, más que cederle, darle la razón al otro. Eso es bien difícil. Sigue diciendo el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Interesante que comienza exhortándonos a no juzgar, pero empieza aquí a hablar de algo que es apenas natural y es de conocer a las demás personas por sus frutos. Y habla de tener cuidado con los falsos profetas, con los que están dando enseñanzas que aparentemente son buenas, gente que viene vestida de oveja, pero por dentro dice son lobos rapaces. Hermanos, y hoy día sí que hay que tener cuidado con esto. Toma especial importancia esta enseñanza del Señor Jesús, porque estamos viendo por todos lados muchos de estos falsos profetas de que habla el Señor Jesús, dando instrucciones con piel de ovejas, pero buscando otros propósitos. Y el Señor nos invita a ser sensatos, a ser prudentes, a reconocer a esos falsos profetas por sus frutos, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que practican. Quizás no tanto por muchos de ellos, enseñanzas elocuentes, sino tener cuidado con los frutos y guardarnos de los falsos profetas, nos dice el Señor Jesús. Y sigue diciendo en los versículos siguientes, 17 y 18, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es apenas entendible y claro lo que allí dice. Y sigue versículos 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fácilmente alguien podría interpretar esto como perder la salvación, relacionar fuego con infierno y decir, oiga, el que no da frutos buenos, así haya hecho profesión de fe, entonces ahí la palabra dice que es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones, porque sencillamente lo que el Señor está diciendo aquí, oiga, un árbol que no da buen fruto, pues no sirve para nada. O sea, el labrador, un árbol que no dé frutos, pues lo desecha, lo corta y dice, no, pues este árbol me está desocupando espacio, pero lo que el Señor quiere enfatizar, como termina diciendo ahí el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis, y viene hablando de esos falsos profetas. Hermanos, creo que tenemos que tener mucho discernimiento hoy día con toda esa cantidad de gente que hay enseñando cosas equivocadas. Nuestra principal guía es la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante, hermanos y hermanas, estudiar la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios para no tragar entero. Que si alguien nos dice alguna cosa, podamos
poner ese filtro del conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra y también por la obra de su Espíritu Santo para poder decir, oiga, eso está mal. Cuidado con el Internet también en esa búsqueda de conocimiento. Hay mucha cosa buena, pero también hay mucha basura. Entonces, al conocer a alguien por sus frutos, decía, lo importante es contrastarlo con la palabra de Dios. Alguien con apariencia de piedad podría confundirnos, pero si estamos bien cimentados en la palabra de Dios, no va a haber lugar a confusión. Tengamos cuidado con eso. Obedezcamos la instrucción del Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los que están enseñando cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo el Señor en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sé si en alguna de las 34 pantallas que hay conectadas, por allá en algún cuarto aislado haya alguien que crea que porque papá y mamá son creyentes, es salvo. O porque hace palmas allá en la congregación y porque canta Eres Todopoderoso y eh, canta que el Señor es mi Dios, que con eso es suficiente. El mismo Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿quién es el que entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús. O sea, se trata de obediencia. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre, como dice el Señor Jesús aquí. A través de su palabra. No hay otra forma. No es escuchando todos los eruditos que aparecen en YouTube, lo que no quiere decir que no lo hagamos. Está bien si sabemos con certeza de que es una fuente confiable, pero es la palabra de Dios la que realmente nos dice cuál es la voluntad de Dios. Insisto entonces, por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Porque podemos estar en este riesgo de lo que menciona aquí el Señor Jesús. Usted no ha tomado una decisión de seguir y de entregar su vida al Señor Jesucristo, reconocerse pecador, y de pronto ha seguido por inercia una conducta cristiana y cree que eso lo hace salvo. La voluntad de Dios está estipulada en creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Eso es lo primero. Y como consecuencia de ese creer en el Señor Jesucristo y ser nueva creación, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos lleva, si no contristamos el Espíritu, por ese camino de obediencia. Hermanos, debemos esforzarnos con la ayuda del Señor por ser obedientes. Y el Señor mismo en su palabra dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Eso se encuentra ya en Santiago. Versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquellos que mencionaban el nombre del Señor, aquellos que se ocuparon de tener una práctica religiosa, aquellos que asistieron cumplidamente a servicios religiosos, pero no tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. No tuvieron una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Nunca os conocí.
Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor Jesús. Y finalizando ya su discurso, el Señor Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sigamos leyendo el, el contraste de este ejemplo que el Señor Jesús está utilizando. 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aplica esta analogía para salvación, pero también aplica para nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que nos pasamos toda la vida construyendo sobre bases de arena, no hablando para salvación, porque al final dice, y fue grande su ruina. Podemos tener derrota espiritual, consecuencias graves espiritualmente, por no construir sobre esa base sólida que es el Señor Jesucristo, la roca. Y todas las palabras de este sermón que tienen que ver con conducta, con comportamiento, con actitudes de personas transformadas por la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice: el que oye estas palabras y las hace, lo voy a considerar como un hombre prudente, que construyó sobre la roca, sobre terreno firme. Siguió las instrucciones del Señor Jesucristo para comportarse de buena manera. Y por más que vienen ventarrones, noten que no dice que lo construyó en un altillo donde nunca hubo un viento, donde nunca hubo una tormenta, donde nunca hubo nada que lo hiciera mover. Por el contrario, dice, vinieron esos malos tiempos y se mantuvo firme. Pero el que no lo hace así, lo compara con alguien que edifica su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y termina su discurso el Señor Jesús y dice el narrador: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de su doctrina. Habría que ver cuántos que tuvieron esa admiración fueron prudentes. ¿Cuántos tuvieron comportamiento insensato? A veces la doctrina del Señor causa admiración y qué bueno por eso, pero qué triste cuando no pasa de eso, de admiración. De hecho, el Señor Jesús, dueño de toda la autoridad, él enseñaba con su autoridad. Y obviamente dice, y no como los escribas que enseñaban normas y cosas superficiales. El Hijo de Dios enseñaba con autoridad.
Hermanos, ¿qué hacemos cada uno de nosotros con las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la autoridad que tiene el Señor a través de sus enseñanzas que nos ha dejado en su palabra? Solamente admirarnos y decir, ¡ah! ¡Qué palabra preciosa la que trajo el Señor hoy! O entramos en ese grupo que el Señor dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener un comportamiento como corresponde como hijos de Dios. Porque eso es lo que debe distinguirnos. Como empieza el Señor en su discurso diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los misericordiosos. Esos son los bienaventurados. Y qué bueno que hayamos podido pasar, aunque ligeramente, por este sermón, porque sé que estos 3 capítulos darían para un semestre de estudios, porque tienen mucho tema y casi que cada versículo, cada par de versículos es un tema del cual pudiéramos sacar un mensaje. Pero ojalá que no nos quedemos solamente con esto, que cada uno pueda adentrarse en las palabras del Señor Jesús y estudiar más a fondo, y más que estudiar, poner en práctica las palabras del Señor Jesús. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque de ti recibimos todo lo que necesitamos. Tú, como buen Padre, oh Dios, sabes de qué tenemos necesidad. Y gracias, Señor, porque tú nos provees. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos y a hacer tu voluntad. Ayúdanos a comportarnos de manera prudente y líbranos de ser insensatos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, oh Dios. Lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Señor les